nombre es Elizabeth Tapia Alfaro, soy alumna de la Universidad IEXPRO de la Maestría en Educación Especial. Les hablaré sobre el lenguaje y la internalización de las funciones psicológicas superiores. Vygotsky decía que la verdadera dirección del pensamiento no es de lo individual a lo social, sino de lo social a lo individual. El lenguaje es una herramienta que nos ayuda a nosotros como individuos a desenvolvernos, a comunicarnos. Es un intercambio social con todas las personas. Desde que las mujeres están embarazadas, hacen un vínculo con el bebé. Se desarrolla desde que nace y las mamás son las principales personas con las que el niño va a interactuar, con las primeras que el niño va a acercarse al lenguaje, porque son quienes los conocen. Cuando un niño pide algo, necesita algo, las mamás son las primeras que saben qué es lo que necesita, qué es lo que pide. Ellas saben cuáles son sus necesidades del niño. Entonces, el niño tiene ese vínculo con la mamá y es cuando ellos van desarrollando más ese lenguaje, el escuchar a su mamá, el ver a su mamá. Entonces, cuando las mamás están embarazadas y les hablan a los niños y les dicen cosas lindas, cosas bonitas, es lo que el bebé en ese momento va a escuchar. Cuando nace a lo mejor es la voz que va a estar más presente para ellos, porque es quien es su vínculo más cercano, la mamá. Entonces, desde ese momento se va desarrollando para ellos el lenguaje. La mamá es la persona más cercana al niño, aunque después pues también viene el papá, vienen otras personas cercanas a su familia. Sí, la mamá es quien está más cerca del niño y es la que le va a dar la comunicación, la mamá. Entonces después, pues obviamente ya viene el contexto, la cultura. Ya que el niño nace, pues ya el contexto va siendo una parte de eso y ya va adaptando el niño su lenguaje, va escuchando más palabras, más cosas, pero su principal vínculo en ese momento pues es la mamá. La cultura y el contexto después pues nos va a ir permitiendo la interacción o un lenguaje comunicativo, pero ese ya va siendo después de lo que la mamá tiene para con su niño. El lenguaje es adquirido, es un lenguaje social, de acuerdo a lo que está en su contexto, según en donde viva o se desenvuelva. Aquí las personas o los niños, en el lugar que se desenvuelvan, es en donde van a ir adquiriendo este lenguaje social. El niño cuando nace, en todos lados, los bebés cuando nacen, pues todos lloran, tienen las mismas necesidades, el mismo lenguaje, por así decirlo, pero depende de donde estén en el contexto donde se encuentren, los niños van adquiriendo lo que la sociedad les da, lo que su cultura les da. No va a aprender a hablar el mismo lenguaje un niño que vive en Estados Unidos a un niño que vive aquí en México. Obviamente allá pues va a aprender inglés, aquí va a aprender español y además el nombre de los objetos, de las cosas, pues está cambiando, depende también de donde vivan, de donde estén viviendo, desarrollándose, ¿no? Entonces, pues también aquí dice Vygotsky que pues el lenguaje se va adquiriendo.
siempre con su contexto, cómo vivan, cómo se desenvuelvan en su familia, en el lugar que ellos estén desarrollando, pues es donde van a empezar los niños a adquirir ese lenguaje social, es donde van a empezar a tenerlo y adquirirlo, el lenguaje. En la escuela, en el preescolar, se desea que el niño interactúe y socialice, porque la escuela es el principal medio interactivo de un niño para el desarrollo de su lenguaje. Ahí los niños empiezan a tener más contacto social con sus compañeritos, con sus propios maestros, y entonces el niño ahí va ampliando más su lenguaje. Ahí debemos dejar que los niños pues se expresen, que los niños hablen, no limitarlos, porque a veces, por ejemplo, el decir una casa, cuando les enseñamos eso de la casa, y pues los niños están como a lo que nosotros les enseñamos. Nosotros como docentes les ponemos la casa, les enseñamos la imagen, que la imagen de la casa es con un cuadro, el techo un triángulo, la casita, la puerta con un rectángulo y las ventanas con dos cuadritos. Y entonces el niño, cada que tú le digas casa, pues él va a hacer referencia como que a la casita que le dibujamos. Entonces nosotros también tenemos que dejar que el niño también de alguna manera imagine, a lo mejor se le pueden mostrar diferentes imágenes de casas, de tipos de casas, que el niño empiece a crear ese concepto de casa, o también hasta con su propia casa, ¿no? Con esa interacción que tiene en su propio contexto familiar. Un lenguaje verbal como tal se empieza a aprender desde que nacemos. Entonces, desde que en nuestra casa nos están hablando, nos están mencionando cosas, por ejemplo, que la mamá nos diga leche y que nos muestre el vasito con leche, ya el niño va aprendiendo que pues leche es ese vasito. Entonces, desde el principio, pues desde que nacemos, nos van enseñando lo que es el lenguaje, lo vamos aprendiendo, lo vamos adquiriendo. Y la escuela, pues es una otra forma de ir, pues también aprendiendo. La escuela es es la principal, el principal medio interactivo de un niño para que se desarrolle su lenguaje más ampliamente. Para la adquisición y aprendizaje del lenguaje hay momentos y procesos. Uno de ellos es la parte simbólica. Le decimos al niño esto es un gato, y le mostramos al gato. Él observa cómo es, que tiene bigotitos, que tiene pelaje, cómo son sus ojos, sus orejas, y pues se lo mostramos. La palabra que yo le doy, pues es ese concepto. Y él, cada que yo le diga gato, pues él se va a imaginar pues ese gato. Si yo le digo miau, miau, y le enseño el gato, pues cada que le diga miau, miau, el niño va a pensar en el gato. Entonces, la palabra con el objeto, con la imagen, pues ese es el concepto, ese es el símbolo. El símbolo se va construyendo con la zona del desarrollo próximo, que ahorita les platicaré un poco de esto de la zona del desarrollo próximo, pero entonces esa parte simbólica, pues obviamente es la imagen, el símbolo que le damos. Si yo digo pelota y le muestro una pelota y que la pelota bota y que tiene aire y todo esto, pues el niño cada que ve una pelota va a saber, o si yo le digo pelota, inmediatamente en su cabecita pues se le va a quedar lo de pelota. O si le digo
carro y él ve un carro, le enseño lo que es un carro, pues él igual cuando le digamos carro, pues inmediatamente va a ser el símbolo, va a imaginar lo que es un carro. Y bueno, pues ahora sí, la zona de desarrollo próximo es un proceso que se tiene que dar como de aprendizaje o de enriquecimiento. Es el proceso de cómo va a aprender con la parte simbólica para construir el conocimiento. Primero, él está en una zona de desarrollo actual, eso es lo primero. Es en donde está, es lo que sabes. Y para que llegue a la zona potencial, que es a donde yo quiero llegar, que ese va a ser mi objetivo de algo que quiero que aprenda el niño o que aprenda yo, entonces es ahí donde va a pasar por la zona de desarrollo próximo. Es la zona de desarrollo próximo, es ese, cómo voy a aprender, es el proceso de cómo voy a aprender o cómo va a aprender el niño. Es como si fuera una línea que está entre la zona de desarrollo actual y la zona potencial. Esa es la zona de desarrollo próximo. ¿Cómo es que va a aprender el niño? ¿Qué voy a utilizar para que el niño pueda consolidar? La parte simbólica es lo que va a utilizar el mediador para que se empiece a construir, para que la zona de desarrollo próximo se consolide, para que así se pueda interiorizar algo. Cuando ya tenemos esa interiorización, pues es cuando ya se da esa zona potencial, cuando ya tenemos interiorizado algo, ya cuando lo aprendimos, cuando ya lo tenemos nuestro, pues ya es cuando se da esa parte. Si mi aprendizaje se vuelve en un proceso significativo, pues esto va más allá, no solo es una relación con el símbolo, sino también para qué sirve y que sea significativa para mí. También se construye el lenguaje y así quedará pues en mi memoria. Ese símbolo va a ser muy significativo. Se construye ese lenguaje cuando existe una internalización. Por ejemplo, en este ejemplito que les pongo, si yo le digo mamá a la niña, pues ella inmediatamente va a pensar en su mamá, va a imaginar a su mamá y entonces pues ya se le va a quedar eso, ese concepto ya bien definido y entonces va a ser una internalización cuando ya se le queda grabado y está en su memoria y siempre que le hables de la mamá va a pensar en la mamá o en algo también nosotros que ya tengamos nuestro, que lo hagamos nuestro, que cuando nos digan algo en ese momento esté en nuestra memoria, lo recordemos, lo digamos, lo podamos explicar, podamos decir cómo es, qué es, entonces es cuando ya se construye el lenguaje, porque ya está siendo una internalización. Muchas gracias por su atención.